Ella es Marta. Ella es Azucena. Y esto es Naturaleza entre líneas. Y hoy nos hemos venido a un escenario diferente, nos hemos venido a la Antártida. Pues sí, porque hace mucho calor y entonces hemos pensado que era mejor ir a un sitio fresquito. Y bueno, por eso y porque la novela que tenemos hoy, la novela gráfica que tenemos hoy, que es esta de aquí, en Endurance, se sitúa en la Antártida. Así es. ¿Y quién es nuestro invitado? Pues es el autor e ilustrador del libro, que es Luis Bustos, que estamos súper encantadas de tenerla ahí con nosotras aquí hoy. Bienvenido, Luis. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado a este momentito. Bueno, muchos y muchas ya le conoceréis, pero voy a resumir su interesante trayectoria brevemente, ¿vale? Comenzó trabajando en diversos fanzines hasta publicar su primera obra en 1996, titulada Rayos y centellas. A partir de ahí vinieron un montón de publicaciones y colaboraciones con distintos medios y revistas, llegando a crear la suya propia, Orgullo y Satisfacción. En 2009 se publicó por primera vez Endurance, que es la obra que traemos hoy, centrada en la apasionante expedición de Shackleton en la Antártida, por la que además recibió su primera nominación a la mejor obra nacional del Salón del Cómic de Barcelona. En estos últimos años destaca la publicación de su primer volumen de la serie García, ambientada en la España posterior a la crisis económica y que ha sido adaptada para televisión, así como la adaptación a novela gráfica de Fariña y la enciclopedia musical Pop No me quito esta canción de la cabeza. Bueno, una súper biografía súper resumida, porque la verdad es que hemos visto tu trabajo y es súper extenso. Y bueno, pues para empezar un poco la entrevista, como hemos dicho, se publicó por primera vez la novela gráfica en 2009, así que esta es una reedición. Y queríamos saber un poco cómo surgió la idea de hacer una novela gráfica sobre esta expedición y cómo fue el proceso de documentación para este libro que tuvo que ser súper interesante. Bien, sí, sí. Endurance es mi primera novela gráfica como autor completo, pero previamente, como ya habéis comentado, desde el 96 ya estaba publicando cómic y álbumes de historieta de manera profesional. Pero bueno, fue en el 2008 cuando Planeta pues me propuso que les presentara un proyecto, porque querían hacer una línea editorial de autores españoles de novela gráfica, que por aquel entonces no era una etiqueta o no era digamos, sí, una etiqueta muy común, ¿no? Teníamos arrugas de Paco Roca, alguna cosa de Gallardo y tal, pero no había mucha cosa. Entonces quería hacer esta línea y me dijeron, oye, ¿tienes alguna cosita así interesante? Y una semana antes había estado en el Museo Marítimo de Barcelona viendo una exposición de precisamente esta aventura que yo la desconocía completamente. O sea, un amigo me dijo, oye, vente y tal, que el relato de esta aventura antártica es estupendo y tal, y han programado todo lo que es las fotos del fotógrafo oficial de la expedición y tal, ¿no? Y entonces fui y me pareció fascinante. Mi amigo me dijo, oye, tienes que hacer un cómic de esto. Y dije, ¿qué dices? Esto es demasiado ambicioso. Ya digo, no había realizado todavía una novela gráfica extensa de casi 200 páginas. Y justo una semana después me proponen, me llama Planeta y me dice que si tengo algún proyecto. Entonces de repente fue como que se me encendió la lucecita y dije, venga, pues esta es la oportunidad, ¿no? Y efectivamente les preparé un dossier, tal, y les encantó. De hecho, uno de los editores de allí era muy aficionado también a las aventuras antárticas y, bueno, a las aventuras en general, ¿no? De supervivencia y de expediciones y esto. Me dijo, joder, adelante. Entonces, bueno, pues empezó el proceso digamos, de documentación, porque yo verdaderamente no sabía nada ni de exploradores antárticos, ni de pingüinos, ni nada, ¿no? Y dije, pero claro, estaba tan fascinado con la idea y sobre todo con ese relato que viene a resumirse básicamente entre esa lucha entre la civilización y la naturaleza, entre el ser humano y las adversidades de las condiciones, ¿no? Pues, climáticas y de su entorno. Y entonces, pues bueno, básicamente fui tirando de un libro muy, muy chulo que es de Caroline Alexander, que narra todo lo que es la expedición, también con las fotografías de Frank Harley, que fue el fotógrafo oficial de la expedición y tal. Y luego también eché mano por ejemplo, de una TV movie de un par de episodios
para la televisión británica, para la BBC, que la protagonizaba Kenneth Branagh, haciendo de Shackleton, que le pegaba súper bien, pero que preferí, o sea, compré los DVDs y tal, y solo buscaba documentación, cómo era un barco, cómo vestían, las herramientas, un poco todo, ¿no? Pero sin audio. No quería que me influyera a la hora de narrar mi relato. Y entonces, pues nada, fue un poco todo ese tipo de, digamos, por un lado, volví otra vez a ir, evidentemente, a la exposición del Museo Marítimo porque tenían toda esa documentación ahí disponible, reproducciones de ciertos barcos y de ciertas herramientas y tal. Y entonces, entre unas cositas y otras, e internet y tal y cual, pues fui montando lo que vino a ser, digamos, primero el storyboard, ¿no? Un poco lo que es el álbum a lápiz, un poco así suelto, para ver un poco cómo narraba todo el libro. Pues nada, nos ha gustado mucho también y nos ha sorprendido tu estilo de dibujo. No sé si se verá por aquí un poquito. Nos gustaría saber cuáles son tus referentes y por qué elegiste el blanco y negro en esta ocasión. Bueno, había trabajado anteriormente con color, había hecho bastante cosa de color, un color muy brillante, muy potente, muy pop, muy Miguel Gallardo, la verdad. Pero yo tenía muchas ganas de trabajar en blanco y negro porque creía que el blanco y negro a mi estilo y tal me pegaba mucho. Y luego además hay otra cosa, y es que verdaderamente no quería hacer una novela gráfica, lo que quería hacer era un manga. O sea, yo estaba fascinado con el formato manga de 200 páginas, tamaño pequeño, tal, y decía, jo, esto deberíamos hacer algo así, tal. También es verdad que la industria española pues no permite hacer una obra de tantas páginas porque requiere muchísimo tiempo, está muy mal pagado, etc, ¿no? Pero verdaderamente quería hacer un manga, y un manga pues es blanco y negro, ¿no? Y uno de mis referentes, además, era Osamu Tezuka. Y se nota mucho en la forma de narrar, en cómo construyo o diseño las viñetas de ciertas páginas. Entonces, todo eso está impregnado en la obra. Todavía tenía un punto, digamos, un poco cartoon, los personajes son como muy caricaturescos, eso poco a poco a lo largo de los años, claro, esta obra es del 2008, 2009, claro, yo ahora ya tengo un estilo, aunque sigo manteniendo ese puntito cartoon en el diseño de personajes, ya he ido naturalizando un poquito más el estilo, pero ahí todavía se notaba mucho, pues, un poquito más grotescos, más exagerados todo, pero bueno, sí, el blanco y negro básicamente viene de eso, de que quería hacer un manga. Y luego la influencia del dios del manga, vaya, y uno de los grandes maestros del cómic mundial, que fue Osamu Tezuka, pues está ahí en el libro. Qué guay. Pues yo lo de la idea de hacerlo en manga no lo descartaría como posible reedición, porque la verdad es que me un montón. Bueno, esto es lo que yo entiendo por manga, digamos, o sea, que no dejo de mezclar con otras cosas, con el cómic americano, con el cómic, la novela moderna europea, y de hecho García, el trabajo en el que estoy, la obra en la que estoy trabajando con Santiago García, que ya llevamos 3 libros y ahora estoy trabajando en el 4º, y que en octubre saldrá ya la versión en imagen real en HBO, pues no deja de ser eso, una confluencia entre 3 escuelas, ¿no? La del cómic americano, de superhéroes o de aventuras y tal, de acción, el manga en el formato, que es un formato cuadradito con muchísimas páginas, blanco y negro, y la novela gráfica europea, ¿no? Porque básicamente somos europeos y somos españoles y lo hacemos, lo cogemos y lo hacemos nuestro. Pues hay ahí esa confluencia. Y Endurance fue mi primer intento de hacer ese cruce, ¿no? De estilos ahí. Qué guay. Pues nos ha gustado mucho. También queremos preguntarte un poco, al principio de la obra se menciona que en la tripulación, aunque luego no se vuelve a hablar de ello, se menciona que en la tripulación había geólogos y biólogos, entonces queríamos preguntarte si habías leído o qué te parece, qué papel podían haber tenido ellos en una expedición como esta, que era más de aventura, más que una expedición científica. Bueno, era una expedición científica, o sea, quiero decir, y de hecho también es verdad que Shackleton cambió el paradigma de los aventureros, o sea, quiero decir, de las expediciones, digamos, científicas y así tan alocadas, ¿no? Antes de él había un elemento como de honor y de riesgo
demasiado loco, ¿no? De, mira, bueno, tenemos que llegar al objetivo y si luego no podemos volver, pues por el honor y la gloria hemos conseguido el objetivo y nos moriremos a la vuelta, lo que sea, pero lo habremos conseguido. Y él dijo, no, o sea, después de la experiencia, bueno, de varias experiencias que tuvo anteriormente, por ejemplo, con el Capitán Scott y tal, dijo, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces preparó esta expedición de una manera muy moderna y científica, o sea, es decir, se llevó las mejores cámaras, el mejor fotógrafo, gente, aparte de marineros ya experimentados y tal, pues gente que iba allí, pues eso, biólogos y tal, ¿no? Que iban a hacer su trabajo y que iban a sacar todos los datos posibles de esta expedición, aunque el objetivo principal fuera una cosa, pues es un poco así de, mira, que queremos cruzar por primera vez la Antártida a pie, vale, ok, pero mientras en ese camino vamos a extrapolar un montón de datos que son científicos y que van a servir para la ciencia y para los seres humanos, ¿no? Por desgracia, la expedición, pues, no se convirtió en la mayor expedición científica de la historia, sino en la mayor aventura de supervivencia de la historia. Porque, claro, antes de llegar ni siquiera a desembarcar en la Antártida, quedaron atrapados en hielo y tuvieron que sobrevivir durante 2 años en unas condiciones muy difíciles, infrahumanas, y además en el contexto de que nadie iba a ir a rescatarlos porque se acababa de estallar la Primera Guerra Mundial, con lo cual el mundo estaba en llamas y ellos estaban perdidos en el sur, en el polo antártico. Y Ellos estaban sufriendo su propia guerra, su guerra particular. Exacto. Pues relacionado con la supervivencia, queremos también preguntarte, porque a mí me llamó la atención una frase que dice Shackleton, que es el optimismo es la mejor baza para la tripulación para sobrevivir a la aventura. Entonces, la Antártida es un continente que está sufriendo mucho por el cambio climático, los plásticos, que es precisamente lo que estudian nuestros científicos, algunos de nuestros científicos. Entonces, queríamos preguntarte si tú crees que para un continente así el optimismo realmente es suficiente o si ya está perdido todo desde tu punto de vista externo y por lo que hayas podido leer para hacer el cómic, la novela. A ver, no soy un experto en la materia, evidentemente, como ya os he comentado, pero pienso que no solo necesitamos optimismo. O sea, el optimismo está muy bien porque necesitamos creer en algo y creer que lo que estamos haciendo es lo correcto y tener ilusión en ello. También hay que tomar medidas políticas, económicas, para que se evite este desastre. Y eso es en lo que tenemos que trabajar todos los elementos, ya digo, tanto económicos a nivel empresarial como políticos, y luego pues tener una concienciación evidentemente social, ¿no? De que las cosas están muy jodidas, están muy mal. Entonces, pero tenemos que partir de ese optimismo, de que todavía podemos hacer las cosas bien, porque es que si no, o sea, nos queda. Y lo que viene... Bueno, pues te queremos ahora invitar a participar en nuestras preguntas guepardas, aunque hoy podían ser pingüinas. Y tenemos que decir que tampoco estamos pasando mucho por escrito aquí, porque Sí, en la Antártida también ha llegado el cambio climático. No, pues estas preguntas son, tienes que contestar lo primero que se te ocurra y, o sea, tienes que contestar rápido y eso, la cabeza. lo que sea, no hay censura, no hay censura. Pero bueno. En algunas te vamos a dar opciones y en otras no, ¿vale? ¿Estás preparado? No. Perfecto. Eso es lo que queríamos conseguir. Vale, pues empezamos con la primera. ¿Habrías sido uno de esos valientes que al ver el anuncio del Endurance se necesitan hombres valientes para una expedición? No. Yo soy muy cobarde. O sea. Vale, pues vamos a hablar ahora de tokens no fungibles. Son los famosos NFT, por sus siglas en inglés. Son estos activos digitales que están transformando el mercado artístico. ¿A favor o en contra? En muchos aspectos en contra. En algunos a favor y tal, pero en muchos aspectos en contra, muchos. Hay que darle muchas vueltas al tema. Vale. Esta profundidad de pregunta. ¿Qué te llevarías a una expedición a la Antártida? ¿Un trineo? ¿Una gata? ¿O papel y lápiz? Papel y lápiz
y no sé, o sea, y mucha cosa de abrigo, porque verdaderamente yo soy muy friolero. O sea, parece mentira que mi primera novela gráfica fue a la Antártida, pero yo soy una persona muy friolera. Muy bien. ¿Y un plan para este verano? ¿Una expedición al Caribe para estudiar los fondos marinos? ¿Una expedición al Amazonas para estudiar la vegetación? ¿O una expedición a la Antártida para estudiar pingüinos? Pues es que cualquiera de las tres. ¿Tienes que elegir una? Pero, Hay que moverse. debo elegir una. Venga, al Amazonas, sí. Al Amazonas me gusta la idea. Vale, pues para terminar, un clásico de nuestras preguntas de pardas. Si pudieras transformarte en un animal, ¿cuál serías? Uy, ostras. Mira, no un animal que pudiera volar. Me da igual, pero que pudiera volar. Un águila, por ejemplo. Mira, pues sí, además, un águila chulo ahí. Me parece muy bien. O un petirrojo también, que son muy O bonitos. algo más que tal. Sí. Yo me conformo con que vuele. Si me tuvieran que dar un superpoder, yo creo que volar estaría chulo. Pues nada, con esto terminamos, ¿no? Sí, Muchas gracias a vosotras y a vuestra invitación, la verdad. Me lo he pasado muy bien y podemos espero enseñar que... para que la gente se anime. Sí, es Está muy chulo. es una buena lectura para este verano. Bueno, y para cualquier época del año, pero ahora apetece más con el fresquito. Exacto, es un cómic que refresca. Muchas gracias, Luis. Hasta Muchas la gracias a próxima. vosotras.